Consejería orientativa. Momentos de conocer las respuestas de la palabra a las diferentes inquietudes de la vida. Llegamos a Consejería Orientativa. Vamos con las primeras preguntas. Un oyente nos pregunta: quería que me aconseje porque me cuesta mucho fortalecerme espiritualmente. Busco a Dios en oración, leo la palabra, escucho prédicas, canto adoración, busco estar en comunión con Dios, pero no me siento lo suficientemente fortalecida. Bueno, si ya estás haciendo por lo menos los primeros pasos que debes dar como creyente, te recomiendo que hables con los colaboradores o la gente que está, tus líderes. Si sos parte de una iglesia, explícale a ellos para que ellos puedan entender un poco más el contexto de tu historia, de tu vida. Puedan darte un consejo más afinado, más certero en cuanto a cuáles son los siguientes pasos. Los primeros pasos ya los estás dando, obviamente a grandes rasgos. Quizás hay alguna otra cosa que puedas hacer, pero definitivamente si sentís que esto no está siendo efectivo en tu vida, deberías hablar con un líder, algún colaborador que te haga un pequeño seguimiento, es decir, que te pregunte cómo vas, qué te pasó, que si es depresión, que si es un ataque de temor, de pánico, etcétera. Entonces ellos te van a ir haciendo un seguimiento, por lo cual habla con los líderes que tenés en tu iglesia. Si no tenés alguna y querés hacerlo, comunícate, enviarnos un mensaje de texto al número que está en pantalla, decinos en qué lugar estás y te podemos comunicar con alguien que pueda ir haciendo ese seguimiento. Otra pregunta: tengo 59 años. En este tiempo de pandemia me conecté con una hermana en Cristo, estoy separada hace más de 20 años. Empezamos a visitarnos queriendo formar una pareja, nos estamos relacionando, no viviendo juntos, pero esa es la intención. Me dirijo a usted queriendo saber si ella y yo estamos en adulterio por no hablarlo con un pastor y no estar congregándonos por el virus. Yo te aconsejaría que lo que tiene que ver con elecciones de la vida son propias de uno. El líder, el pastor o quien esté a cargo de una iglesia te guía para que hagas las cosas conforme a la palabra. Es importante que te comuniques con alguien, que no es una excusa estar en pandemia, porque hoy más que nunca los congregantes estamos más conectados que antes todavía. Hay grupos de todo tipo, grupos de aprendizaje, grupos de la administración, grupos de predicación, etc. Se está haciendo tarea misionera también en plena pandemia, por lo cual mi consejo es que te comuniques con tu pastor. Si no tenés una iglesia, tenés un número en pantalla, te vamos a derivar dependiendo de dónde estés, para que alguien escuche bien tu caso. Y siempre les digo, esto es una consejería orientativa. Los detalles no los sabemos nosotros, si uno da un consejo en líneas generales, que no debe tomarse al pie de la letra, sino como una referencia de cómo se tiene que tomar ciertas decisiones en casos parecidos. Lo demás es una charla personal. ¿Hace cuánto estás juntos? Si estás viudo, soltero, si tu mujer se fue, si vos dejaste a tu mujer, etcétera, que es ahí donde las cosas, es donde los detalles, donde tenemos que explicarte bien lo que dice la palabra al respecto. Otra pregunta: estoy leyendo la palabra en donde se refiere al prójimo y tomé varios versículos. Mi pregunta es: ¿está mal meterse en un tema que no es nuestro para interceder por alguien? No entendí muy bien, Hernán. Bueno, así se la pregunta, yo tampoco estoy tratando. ¿Cómo dice? ¿Está mal meterse en un tema que no es nuestro para interceder por alguien? Vos podés orar por quien vos consideres que tenés la carga para orar. Podés orar por un vecino si querés. Una cosa es interceder, otra cosa es meterse. Interceder no es meterse. Vos podés ver un niño que la madre lo deja solo, quizás para ir a trabajar, o que lo deja con una persona que lo trata mal o le grita, y vos podés orar por ello. Ahora, si considerás que está infringiendo o haciendo un delito, podés denunciarlo, obviamente, pero si no, si ves que es algo dentro de los parámetros normales, pero que el nene no está cómodo, podés orar por él. Podés orar por una persona que tenga un hijo en las drogas, sin necesidad de ir a querer ordenarle la vida a tu vecino. Por eso es como que no entiendo. Interceder no significa meterse en la vida de nadie. Otra pregunta: ¿de dónde vienen los espíritus malos y los demonios? Bueno, hay un par de posturas.
pero hay una sola que no hay muchas explicaciones en esto. Hay algunos que dicen que los demonios vinieron, se acostaron con las mujeres, esto sacado del libro de Enoc, de un libro apócrifo. La Biblia no enseña así, habla de que había gigantes antes de que los hijos de Dios llegaran a los hijos de los hombres, probablemente eran hijos, esta línea de hombres que creían, la línea de Set, la línea de Abel, etc. Pero no hay forma. Hasta podrías creer que había otra especie en la Tierra, una especie de orangután, lo que sea que era compatible con el hombre, Pithecanthropus, Neandertal. Eso sería más creíble. Pero que un ángel venga y tenga relaciones con mujeres, eso es imposible. Primero, porque el ángel tiene cuerpo espiritual y los seres humanos tenemos cuerpo carnal. Segundo, ¿por qué lo hicieron antes y no lo siguen haciendo ahora? Entonces, tercero, tendría que haber un ADN celestial, ADN que no es compatible ni encontrado en el hombre, en ninguna cosa creada aquí en la Tierra. Ser un ADN de seres celestiales. Por lo cual todo eso es una gran mentira. Los demonios son ángeles caídos. No hay forma de que sean otra cosa. La Biblia no cuenta que los ángeles pueden reproducirse. De hecho, al contrario, dice la Biblia que son como ángeles que no se casan ni se dan en casamiento. Satanás no es un ser que pueda crear otros seres, por lo cual son demonios, algunos que han sido aprisionados en cárceles eternas para juicio y otros que han salido a hacer daño a la humanidad. Algunos dirán, ¿y por qué unos sí, otros no? Probablemente unos después de la rebelión quisieron dar vuelta atrás, pero Dios no los recibe en el cielo, porque para eso iba a haber un juicio, iban a ser juzgados. Nosotros, los seres humanos que seamos salvados, vamos a juzgar a los ángeles caídos. Entonces, y los demás demonios ya están en una plena condenación, que van a ser destruidos cuando se manifiesta el anticristo, la bestia y el falso profeta. Ellos van a estar trabajando activamente en la tierra y el Señor, cuando descienda, los va a castigar y los va a echar al agua de azufre y fuego. Otra pregunta: mi hija tiene 6 años y ella muestra interés por Dios, da gracias a Dios por sus alimentos, pregunta quién es Dios, quién fue Jesús, por qué no podemos verlo, dibuja mucho y en sus dibujos vuela en su imaginación cómo imagina a Dios y a Jesús. Tengo alumnos y ellos le cuentan de la Virgen María y que le rezan, y ella comienza a discutir y a compartir su conocimiento. Toma la Biblia y me dice quiero aprender a leerla y se la leo. ¿Es tiempo o es mucha información para ella? No, podés leerle la Biblia, no hay ningún problema. Lo importante es que siempre que el niño haga algo que pertenece al ámbito del adulto tenga una descompresión. Es decir, un momento en que para el niño quizás es un deseo, pero también le puede significar una presión extra, tener una carga de ideas de la vida, del sufrimiento, de los demonios, de los ángeles, por lo cual hay que enseñarle en el lenguaje de niños y después decirle que la voluntad de Dios es que también ellos sean niños, salgan a jugar, compartan, después volver y si quiere en otro momento leer. Es como cuando alguien aprende un instrumento. Yo a mis hijos les enseñé instrumentos, pero nunca los tuve 6 horas, 7 horas. Lamentablemente hay gente que son padres de grandes prodigios, que dice que son prodigios, pero los chicos están 7 horas por día en un instrumento. Obviamente, a los 14 años, 12, esos chicos son profesionales. El tema es que se han perdido toda la niñez. Yo les trataba de enseñar, sentate 1 hora, sentate después otra hora, pero después salgan a jugar, sean niños. Yo sabía que de todas maneras eso no los iba a transformar en profesionales de la música. Darles al menos una base de conocimiento y ver si en ellos se despierta en un futuro el deseo de aprender más. Al que le nació después el deseo de aprender más, sigue estudiando más, y al que no le nació el deseo, aprendió un poquito y ya está. Pero a los niños hay que dejarlos ser niños. Otra pregunta: ¿qué le diría a una persona que es cristiana y estudia con los testigos de Jehová? No, los testigos de Jehová son una secta. Es como los adventistas, es como los mormones. Tienen Biblias propias, tienen libros propios, tienen historias fundadas en hombres. Por eso es que yo le digo a la gente, yo he fundado una organización, pero la he dejado en manos de otra persona, dando un paso al costado para que aprendan, lideren, formen iglesias. No tienen que estar fundados en un hombre. Si vos fundás todo en un hombre, creas una secta. La gente tiene que estar fundado en la palabra de Dios. Hay muchas organizaciones en el mundo que lo han entendido así y siguen funcionando a pesar de los años. Quienes fundan una organización sobre un hombre, cuando muere el hombre se acaba la organización. Otra pregunta: ¿qué opina de los testimonios en YouTube de personas que dicen que fueron al cielo o al infierno? Mentiras, mentiras, mentiras y todas mentiras. No hay ninguna que sean verdaderas. Son todas mentirosas.
La Biblia es bien clara, dice, si no creen a los profetas, a los que tienen ahí, menos creerán si alguien viene aquí o va de los muertos. Por lo cual la Biblia dice que eso está totalmente prohibido. Son todos chantas, mentirosos y hay que rebatirlos. Otra pregunta, ¿Adán fue profeta? Si Adán fue profeta, no, creo que no, al menos no recuerdo una palabra. Estoy tratando de trabajar rápido en mi mente a ver si alguna palabra que haya mencionado Adán. No menciona la Biblia que haya sido un profeta. No sé si tenés algún texto en el cual te dé a entender que es profeta, dámelo, quizás algo me estoy olvidando, pero no es profeta. Otra pregunta, ¿qué significa que en una iglesia prendan incienso en los baños de la iglesia y prender velas en la Santa Cena? Realmente son prácticas que no comparto. No comparto para nada porque los brujos son los que, y los espiritistas son los que trabajan con este tipo de cosas. Nosotros, la iglesia cristiana, no necesitamos ni una vela, ni una sal, ni un granito de arroz, nada. Nada, ni una piedra, nada. Cerramos nuestros ojos y buscamos a Dios de corazón. El Señor dijo, Dios busca que los que le adoren en espíritu y en verdad. Es decir, en el espíritu. No hace falta absolutamente nada más. Obviamente tenés una iglesia para sentarte, pero todo es relacionado estrictamente al desarrollo práctico. No poner velas porque me acuerdo que dice la Biblia que hubo una vela en el aposento alto, y bueno, pero también me acuerdo que era ajenjo, vamos a traer ajenjo, y me acuerdo que dice que vieron por la puerta en una celosía, vamos a hacer una celosía. No, eso ya entra en un misticismo, lo cual yo detesto en absoluto porque eso es lo que te aleja totalmente de Dios. Otra pregunta, ¿qué puede suceder si una iglesia está enseñando mala doctrina? ¿Puede que haya maldiciones de enfermedad en pastores, líderes o hijos? Si una iglesia está enseñando falsa doctrina, toda la iglesia va a caer en lo malo. Tengan en cuenta que hubo aquí un pastor que dijo que toda su vida tuvo una doble vida en su ministerio. Y la gente dice, yo iba a buscar a Dios y salía como entraba. Claro, porque cuando él oraba, Dios no lo escuchaba. El espíritu que se movía ahí no era el espíritu de Dios. Dios no va a respaldar a una persona que vive una doble vida. Dios no va a respaldar a una persona que te está haciendo hacer kundalini o que te está haciendo llevar estacas o tirar aceite en tu casa. No la va a respaldar. Y alguno dice, pero ¿pueden ocurrir milagros? Sí, Satanás hace milagros también. O pueden ocurrir otros milagros de uno. Y la gente a veces, Dios por misericordia puede sanar a uno. Pero ten en cuenta que dice la Biblia que Satanás se disfraza como ángel de luz, por lo cual él va a estar más interesado que nadie en tratar de hacer creer que esos lugares son lugares de Dios, porque sabe que la gente sigue en sus pecados y los milagros no te dan acceso a la eternidad, ni la caída al piso, ni las lenguas, ni echar fuera demonios, ni nada por el estilo. Vivir una vida en comunión y respetando la palabra es lo que te da acceso a la eternidad. Otra pregunta, ¿de dónde y por qué nacen los pensamientos de maldad, por ejemplo de pornografía o asesinato? Primero porque estás criado en un contexto, estás criado en una cultura. A los niños, desde que el niño es pequeño, le dicen, mira aquella mujer, chiflale. Es decir, cuando seas grande ya estás programado. Tu computadora está programada para repetir los errores de las generaciones antiguas. No obstante eso, si sos una persona que, alguno dirá, pero pongamos que me críes, 5 familias nos criamos en medio de la nada y no sabemos, nunca tuvimos contacto con el exterior. Puede ser que tengamos malos pensamientos, sí, pero te va a tardar mucho en llegar. Y tus malos pensamientos no van a ser de pornografía. Vas a tener pasiones, deseos, las vas a expresar por medio del adulterio también, pero van a ser otro tipo de expresiones. Hoy el mundo está totalmente con esteroides en el pecado. Hoy el hombre no se conforma con pensar algo malo. Hoy el hombre incluso quiere normalizar todas las orgías, los swingers, el lesbianismo, homosexualismo, hasta la pedofilia. Están pidiendo algunos que la legalicen. O sea, culturalmente es muy fuerte la programación cultural que se hace desde que uno es pequeño. Y después, obviamente, de que ya te programaron y hasta tuviste experiencias, tu cuerpo ya está estimulado. Entonces, a partir de eso vos querés, es una plataforma, ya estás en el 5.º escalón, ya no podés empezar de abajo. Un chico que nunca fue estimulado puede empezar de abajo, tranquilo. Uno que quiere vivir en santidad tiene que empezar a pelear con monstruos tremendos, porque ya fue muy estimulado en ciertas áreas. Otra pregunta, 3 preguntas seguidas que le hemos respondido. ¿Puede una mujer ejercer de pastora? La salvación se pierde. Y otro oyente, ¿qué significa Selah? Bueno, todas las hemos respondido. Selah, algunos creían que significaba hagan silencio
otros repitan y otros levántense y adoren a Dios y otros toquen los tambores. Probablemente Selah y otros levanten las voces. Probablemente yo me inclino más por creer que Selah era levanten las voces o repitan cierta parte del coro. No tiempo de tambores porque en aquel momento no siempre había tambores para adorar. Por lo cual, entre todas las enseñanzas que hemos visto, a mí me da la impresión de que lo que significa Selah es esto. Levanten las voces, ahora levanten las voces o repitan la parte anterior, porque estos eran cantos. Repitan la parte anterior. Eran detalles. Algunos dicen incluso que llegaba a ser como amén, como así sea, pero eso es poco probable porque si te están diciendo una maldición no vas a decir así sea. O sea, es improbable. Eran como una marca musical, que algunos dan 2 o 3 opciones o 4, y a mí me queda lo más claro como que puede ser levanten las voces o repitan un párrafo determinado otra vez. Después las mujeres pueden ser pastoras, no hay acepción de personas en Dios. Débora era una mujer que juzgaba a Israel. Hulda fue una mujer que guió al reino completo con su profecía, por lo cual, si bien la Biblia está en un entorno patriarcal, no machista, patriarcal no es machista para nada. La mujer puede hacer obviamente cualquier actividad que haga el hombre, siempre y cuando cumpla con los requisitos de la palabra de Dios, es decir, no sea falsa profeta, esté parada en la Biblia, conozca a Dios, tenga discernimiento de espíritu, sepa guiar, tenga un buen carácter, etc. Todo lo que se le exige a un hombre, nada más. Y la otra pregunta, si la salvación se pierde. Obvio que la salvación se pierde. La Biblia está llena de versículos. La Biblia dice, no borraré su nombre de la vida eterna. Y dice, porque es imposible los que habiendo gustado de la gracia, o sea que ya tenían la gracia, y habiendo recaído, vuelvan a ser salvados. Es decir, ya la habían gustado. Hay mucha gente que está con eso de salvo siempre salvo. Esto es una falacia, una mentira de gente que no ha aprendido de la Biblia. El problema es cuando vos lees la Biblia con un preconcepto. Si vos querés hacerle decir a la Biblia lo que vos querés, le vas a hacer decir. Pero va a venir cualquiera con 2 textos bíblicos y va a demostrarte que estás equivocado. Nunca hay que ir a la Escritura con un preconcepto. Hay que dejar que la Biblia nos hable a nosotros, no nosotros a la Biblia. Otra pregunta, ¿por qué la tribu de Dina no aparece en la Biblia si era hija también de Jacob? Las tribus contaban los varones, decimos era un entorno patriarcal, por lo cual los varones contaban como tribu y las mujeres no. Tampoco era una cuestión de deshonra o mala, porque ella después iba a formar parte de un grupo y entonces se iba a incorporar a alguna tribu. Recordemos que, por ejemplo, Leví no tiene tribu. No hay tribu claro, si bien es una tribu los levitas, pero no les dieron heredad. Entonces, esa heredad que iban a recibir ellos fue el servicio a Dios, por lo cual a veces suceden este tipo de cuestiones que quedan como al margen, pero que en definitiva no representan para Dios un inconveniente, porque Dios les dio a los levitas, por otro lado, la bendición. Dijo, yo voy a ser la heredad de ellos. En cuanto a las mujeres iban a estar representadas por los maridos o por la familia paterna. Otra pregunta, ¿Judas fue salvo? ¿Tuvo opción de no traicionar a Jesús? Si tuvo libre albedrío, tuvo opción de no traicionar a Jesús. La Biblia dice que uno iba a traicionar, no estaba escrito que iba a ser Judas. Y la Escritura dice que no fue salvo, al menos por boca de Jesús. Dijo, el Hijo del Hombre va a ser entregado, pero ay, ¿por medio de quién va a ser entregado el Hijo del Hombre? Mejor le fuere no haber nacido. Esa expresión no significa, mirá, va a ser algo simple y después te perdono. Significa que va a haber una condenación. Luego la Biblia dice que era el hijo de perdición, por lo cual nos da a entender la Escritura que no fue salvado. Otra pregunta, ¿qué es ser justo o hacer justicia? Ser justo y hacer justicia, bueno, parecen las mismas cosas, son diferentes. Ser justo significa, todos ante Dios pecamos, por los cuales estamos destituidos de la gloria de Dios. Y necesitamos ir a Dios y presentarnos limpios. Y no podemos, a menos que tengamos una excusa, es decir, que venga alguien y diga, rompí el jarro. No vengas a mí porque estoy enojado. Pero ¿qué tal si te digo que rompí el jarro porque justo alguien venía a agarrarlo del cuello a mi hermanito menor y yo le pegué con el jarro en la cabeza? Ah, entonces vení que te felicito. Entonces vos necesitas ir ante Dios y de alguna manera decir que todo lo que hiciste alguien tiene que hacerlo poner contento a Dios, por así decirlo. No es la palabra contento, sino decir, Señor, lo que hice, lo hice, pero tengo algo, una excusa, un motivo para que tú me aceptes.
Así como el que dice, yo rompí tu jarro que querías, pero fue en la cabeza de alguien que estaba ahorcando a mi hermano menor. Entonces el padre, en lugar de llorar por el jarro costoso, se alegra porque le salvó la vida a su hermanito. Vos te presentás ante Dios y decís, yo estoy mal, pero Cristo pagó por mis pecados y yo tuve fe en Él. Entonces Dios te dice, entonces está así, te perdono tus pecados. La muerte de Cristo y tu fe en Cristo te hace justo ante Dios. Aunque vos pecaste, te hace justo. Te hace merecedor de lo que de otra manera no lo podría hacer jamás. Vida eterna, bendición, etc. Hacer justicia, ser justo significa creer en Dios y lo que Cristo hizo te hace justo a vos. Hacer justicia es un acto tuyo. Lo anterior era de Cristo hacia vos. Vos solo tenías que tener fe. Hacer justicia significa caminar conforme a la palabra de Dios. Caminar conforme a la verdad de Dios. Y si cometes un error, cambiarlo. Y si a alguien tenés que hacer algo, hacerlo bien. No mentirle a la gente, no mentirle de la unción, pegarle cachetadas, hacer las cosas a la luz de la palabra. Yo te he revelado, hombre, Dios te ha revelado, hombre, lo que quiere de ti. Dice la Escritura, hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Entonces, ese hacer justicia es caminar con un buen testimonio y tratando de hacer las cosas bien. Cuando cometemos error, vamos a Dios y le decimos, Señor, perdónanos. Y ser justo es lo otro. Señor, por naturaleza hemos cometido muchos errores, necesito que cubras mis errores con la muerte de tu Hijo en la cruz y yo creo que Él murió por mí y Dios te perdona. Otra pregunta, mi pastor se hace llamar profeta en la reunión, hay 8 personas nuevas y a las 8 le profetiza. ¿Eso está bien? No, te tenés que ir de esos lugares. Si tu pastor se hace llamar profeta es porque es un cara dura y se quiere inflar y tiene ansias de poder, de crecer, de ser famoso. Un pastor así nunca te va a poder guiar, porque va a estar condicionado constantemente a ver cuánta fama más tiene, cuántos seguidores tiene más. Y vos no podés buscar a Dios así. Vos tenés que buscar de corazón y tratar de guiar a la gente de corazón, y si en un momento ves que no te da, pedir ayuda, unirte en un ministerio de gente que te ayude y sostenerte en la fe. Pero no, tu combustible no puede ser la vanagloria. Tu combustible no puede ser querer ser famoso o ganar dinero. No puede ser eso. Otra pregunta, una persona que no hizo la oración de fe y que recién se congrega por Zoom, ¿puede estar en un grupo de intercesión? Podés hacer la oración de entrega, ¿por qué no? Deberías hablar con tu iglesia, con tus líderes y decir quiero aceptar a Cristo, acepta a Cristo. Y bueno, y después comienza a trabajar para Dios. A orar, podés orar en tu casa. No sé el entorno y el contexto. Quizás es una iglesia de falsos profetas que no tienen guía, o quizás es alguien que pensaba que habías aceptado a Cristo. La verdad que si no sabías, o si la gente que te guía no sabe, decirle, miren, yo no acepté nunca a Cristo. Entonces te van a guiar para que aceptes a Cristo. Otra pregunta, ¿qué significado tiene lo que hizo Jesús al darle a Judas el pan mojado antes de que lo traicione? Esto tiene un significado. Esto lo vamos a ver para Doctrina Profunda, porque es un poco largo. Estamos muy cortos de tiempo y esta pregunta la vamos a dejar como otras en Doctrina Profunda. Una última pregunta, ¿qué pasa con los que no quieren comprometerse con una iglesia y que solo buscan a Dios ellos solos? No, es tu Dios, es tu fe, no es la fe de la Biblia. O sea, vos tenés tu propia versión. Dios no lo bendice, estás atentando contra el cuerpo de Cristo, porque la Biblia dice que todas las bendiciones vinieron al cuerpo. Dios bendijo al pueblo judío, Dios bendijo en el aposento alto a la iglesia, Dios bendecía y establecía grupos, Dios dijo donde estén 2 o más unidos en mi nombre, Dios quiere que sean piedras vivas y las piedras tienen que estar pegadas unas a las otras para construir el tabernáculo de Dios. Dios no habita en templo hecho de manos de hombres, nosotros somos los que formamos el templo de Dios, nuestro corazón y nuestra comunión como hermanos. Vamos a tener problemas, claro, miles, pero mientras no haya falsa doctrina o haya pequeños errores corregibles, seguimos adelante. Cuando ya hay cosas groseras, no, tenés que salir corriendo de ahí. Pero siempre tenés que tratar de ser parte de un cuerpo. Solo no existe, el llanero solitario no existe. Nadie peleó solo jamás. Dios a nadie mandó a que sea... Claro, es fácil, yo también podría ser cristiano a mi propia conveniencia. ¿Qué necesidad tengo de estar 3, 4, 5, 7, 4 horas de programa, otras 6, 7, 8 horas preparando el programa? Puedo hacer otras cosas, divertirme más, no tener compromiso. Sería muy fácil, ¿cierto? Pero Dios me diría, te di conocimiento, te di experiencia, te di autoridad. ¿Cuántas cosas te di? ¿Y ahora para qué? ¿Para que lo guardes para vos? ¿No te preocupa a los demás que están equivocados? ¿No te importa que estén en un hospital? ¿No te importa hacerle de bendición a otro? Obviamente que estás totalmente en contra de la voluntad de Dios.
Sin importar si las iglesias están abiertas o cerradas, tenés que ser parte de un grupo. Buscá una congregación, un ministerio, sea de Japón, de China. Fíjate que el predicador te guste la prédica, que tengas una doctrina, que sea algo que te va a alimentar. Decir yo quiero ser parte, listo, en China, en Japón, a la vuelta de la manzana, donde vos quieras, tenés que ser parte de un grupo. Alguien orará por vos. Hasta aquí con la estación de consejería orientativa. Nos vamos.